Y en el inicio de todo, una princesa llamada Jill Cervel huye de unos soldados, quienes intentan a toda costa capturarla. En esto, la muchacha siente que no sobrevivirá ese día, y aunque este es su final, Jill pretende no dejarse morir por ejecución, porque de esa manera, el príncipe heredero que la traicionó no tendrá muchos motivos para sonreír por su muerte. Y en cuanto a él, Geralt lanza su último ataque contra ella, y dice que su ejecución será al día siguiente, por lo que le dice que se rinda de inmediato. Y al escuchar esto, recuerda la primera vez que el príncipe la vio, y ese mismo día, ya le pidió que se casara con él. Y debido a esto, su juventud terminó siendo muy diferente a la de otras chicas comunes y corrientes de su edad. Y durante toda su juventud, le dieron el apodo de diosa de la guerra, lo que hizo que recibiera más cartas de amor de mujeres que de hombres. Y además, la llamaban constantemente sedienta de sangre, ya que siempre sonreía solo cuando estaba en el campo de batalla matando a sus enemigos. Sin embargo, nunca le importó lo que la gente dijera de ella, porque todo lo hacía pensando solo en su primer amor, el príncipe heredero, Geralt. Y al continuar así su vida, finalmente descubrió el verdadero rostro de su prometido. Ante esto, Geralt la reprende por huir para no pagar por sus crímenes, y dice que eso es verdaderamente vergonzoso. Pero al escuchar esto, Jill vuelve a decir que todas las acusaciones que se le hacen son falsas. Sin embargo, el príncipe le recuerda que toda esa confusión hirió los sentimientos de Faris, lo cual de por sí es algo que lo entristece mucho. Y al ver que su hermana nuevamente está involucrada en esta historia, Jill se enoja, pero Geralt afirma que nada ni nadie está por encima de su hermana. Y luego, le pregunta cómo logró escapar de su celda. Ante esto, Jill explica que simplemente golpeó el celular hasta que se rompió. Y al oír esto, Geralt dice que ella realmente tiene mucho músculo pero poco cerebro, porque si hubiera seguido ciegamente sus órdenes, hubiera tenido una vida mucho más larga. Pero al ver cómo sucedieron las cosas, Geralt cree que esto fue lo mejor, diciendo que la deja atrás, y Jill comienza a arrepentirse de haber respetado alguna vez a un hombre así. Ante esto, se enoja nuevamente, y va tras Geralt, quien rápidamente la desarma y ordena a sus hombres que vayan a buscar a Jill. Sin embargo, ella logra escapar y corre hacia lo alto del castillo, haciéndose visible para todos desde allí arriba. En esto, ella dice que no fue él quien se deshizo de ella, sino más bien al revés. Y justo después de decir esto, se lanza para suicidarse, y entonces Geralt da permiso a sus hombres para matarla de inmediato. Y en medio de la caída, reflexiona sobre su error al confiar en Geralt y aceptar su propuesta de matrimonio. Después de todo, si ella ya hubiera tenido a alguien a quien amar en ese momento, su futuro hubiera sido completamente diferente. Entonces, una de las flechas disparadas por los soldados finalmente la alcanza, matándola instantáneamente. Pero en ese momento, el tiempo misteriosamente comienza a retroceder y regresa a 6 años antes, cuando Jill es despertada por sus padres. Y cuando los ve allí frente a ella, no entiende nada. Después de todo, ambos habían muerto hace mucho tiempo. En ese momento, notan que la niña está actuando un poco extraño, pero deducen que simplemente se siente tímida por estar en la capital por primera vez en una fiesta tan concurrida. En ese momento, su padre explica que están allí para celebrar el 15º cumpleaños del príncipe Geralt. Y al oír esto, Jill se confunde aún más con la situación. Después de todo, el Geralt que ella conoce ahora tiene 21 años. Entonces, finalmente se da cuenta de que se enfrenta a su vida pasada. Entonces, llega al lugar de la fiesta y comienza a recordarlo. Entonces, decide tomar una actitud diferente a la que tomó la otra vez, y sale corriendo de la fiesta, diciendo que se siente enferma. Después de eso, se dirige a los pasillos del palacio, donde, por cierto, puede recordar dónde está todo. Luego, mira hacia la derecha, donde están los aposentos de la princesa Faris. Y cuando vuelve a hablar de su compromiso con Geralt, Jill recuerda que esto era solo una forma de que su familia encubriera el romance prohibido que tenía con su hermana menor. Y tan pronto como descubrió este oscuro acto suyo, Geralt optó por cancelar su boda, y al día siguiente, ella terminó siendo arrestada por cargos premeditados y falsos. Y al poco tiempo, ya había sido juzgada y condenada a muerte al día siguiente. En cuanto al falso delito, fue acusada de intentar envenenar a la princesa. Después de todo, esta sería la excusa perfecta para que la silenciaran y protegieran el honor de Geralt y Faris. Y cuando se da cuenta de que realmente ha regresado al pasado, Jill decide comenzar a cambiar sus elecciones. Entonces, el príncipe Geralt llega a ella, como era de esperar, pero ella pone alguna excusa y huye de él, regresando con sus padres. Pero el príncipe insiste y corre tras ella. Ante esto, Jill se da cuenta de que no tiene salida, y entonces intenta engañarlo diciéndole que ya está enamorada del chico que la persigue. Y al oír esto, el hombre en cuestión se ofrece a ser su esposo. Pero al escuchar esta voz, Jill la reconoce de inmediato. Después de todo,
esta voz pertenece al emperador de una nación vecina que, en 6 años, sumergirá a ese reino en un mar total de llamas. En este, el sujeto se presenta como Hades, Theos Rabe, y al día siguiente, apenas despierta, Rabe va a verla de nuevo, y le pide que le vuelva a proponer matrimonio, para que así pueda estar segura de que lo que pasó la noche anterior no fue un sueño. Y cuando lo escucha decir esto de rodillas, Jill lo encuentra extraño, pues no se parece en nada al emperador tirano que destruirá ese reino en unos años. En eso, recuerda la batalla que tuvo contra él, y en ese momento, a pesar de que todos se rindieron y bajaron las armas, aún así continuaron siendo atacados por Rabe, quien dice que no acepta órdenes de los derrotados. Y al ver que no hay salida, Jill se ofrece a él como su prisionera, para que no atormente a su pueblo. Ante esto, Rabe acepta su propuesta, pero deja en claro que Jill pronto se arrepentirá, y se humillará gritando desesperada. Sin embargo, Jill afirma que nunca se retractará de su palabra. Y al escuchar esto, Rabe pierde el interés en aquellas personas, y pide a todas sus tropas que se retiren. Y volviendo al presente, que en realidad es el pasado, Jill es interrogada por Rabe, quien le pregunta por qué no le responde. Y luego comienza a mimarla, levantándola y poniéndole los zapatos, preocupado de que se enferme. Pero en medio de todo esto, son interrumpidos por Geralt, quien va a ver a Jill para preguntarle que por qué ella huyó de él. Ante esto, Rabe reprende la actitud del príncipe, diciendo que presionar a una chica tan joven es muy descortés. Y Geralt a su vez le pregunta qué está haciendo allí en la habitación con ella, y luego, Rabe explica que su prometida se había desmayado, y como él era su esposo, naturalmente se preocupó y decidió ir a verla. Pero al oír esto, Geralt le recuerda que aún no están comprometidos. Después de todo, ni siquiera tiene la aprobación de los padres de la chica, y lo que es más, Geralt deja en claro que Jill se casará con él de todos modos. Después de todo, esto ya se decidió internamente. Y al escuchar esto, Jill recuerda haber escuchado a sus padres decir algo realmente sospechoso, y entonces, se da cuenta de que de hecho todo estaba predeterminado desde el principio, tal como está diciendo Geralt. Y el príncipe, a su vez, le ordena a Rabe que se mantenga al margen de este asunto que ya ha sido decidido por su padre. Después de todo, es un asunto interno de esa nación. Pero al oír esto, Rabe deduce que Geralt solo está frustrado por haber sido rechazado, y está inventando cosas para aliviar su sufrimiento. Dicho esto, Rabe se vuelve hacia Jill y sugiere que abandonen el lugar para conversar mejor en otro lugar. Sin embargo, Geralt deja claro que no podrán escapar tan fácilmente. Y cuando ve a los soldados apuntándole con sus lanzas, Rabe le explica que enfrentarse a alguien a quien saben que no pueden derrotar es muy imprudente. Después de todo, están en niveles completamente diferentes. Dicho esto, paraliza al príncipe y a sus soldados, para luego abandonar el lugar con Jill en brazos. Al hacerlo, le pide disculpas a la chica por haberla asustado. Sin embargo, le garantiza que no dejará que nadie le ponga un solo dedo encima, aunque está seguro de que Geralt no los dejará en paz tan fácilmente. Y así, decide llevarla lo antes posible al Imperio Rabe, y una vez en el barco, la viste con otras ropas. Y ver que ya tenía ropa de niña en su barco, es algo que la hace sospechar un poco. Sin embargo, simplemente acepta esta situación, agradecida por el hecho de haberse librado de Geralt. Pero cuando recuerda a sus padres, se pregunta si al menos terminarán bien, pero en medio de sus pensamientos, es interrumpida por Rabe, quien les trae un poco de té para beber juntos. Y cuando lo ve tan cordial, Jill le pregunta qué tan en serio se toma este compromiso. Después de todo, ella todavía se considera demasiado joven para él. Sin embargo, Rabe dice la famosa edad es solo un número, y dice que debería ser 3 años más joven. Si le muestras a un chico una ecografía, se pone cachondo. En esto, le asegura que su plan de tener una familia perfecta ciertamente no se verá sacudido por algo tan banal. Y al escuchar esto, Jill pronto se decepciona, porque Rabe es de hecho un pervertido que se toma muy en serio un simple juego de niños. Y en cuanto a Rabe, la escucha susurrar esto, y luego, le pregunta nuevamente si realmente le gustaría casarse con él, pero le pide que sea honesta en su respuesta. Y luego, ella intenta sortear la situación, pero poco después, la mascota de Rabe se acerca a él y comienza a reírse de toda la situación, diciendo que debería haberse dado cuenta desde el principio de que era solo una broma de la niña. Y cuando ella personalmente ve a un dios dragón frente a ella, Jill se da cuenta de que esas leyendas eran de hecho ciertas. En eso, recuerda a la diosa del amor y la tierra, llamada Kratos, y también al dios dragón de la lógica y los cielos, también conocido como Rabe. Y según la leyenda, estas dos entidades han involucrado a la humanidad en más de 1000 años de guerra. En cuanto al reino de Kratos, es conocido por ser una gran nación mágica, donde la mayoría de sus habitantes nacen con maná, pero por otro lado, en el Imperio Rabe, poca gente tiene maná, pero a diferencia de Kratos, al menos allí nacen dragones muy a menudo. Y al volver a hablar con Rabe sobre él, Jill dice que su apariencia y personalidad no coinciden tan bien. Y al escuchar esto, Rabe se da cuenta de que no fue capaz de cumplir con sus expectativas,
negativas, lo que confirma que su propuesta de matrimonio en realidad no era más que una mentira. En esto, le ofrece devolverla a Kratos. Sin embargo, Jill se da cuenta de que si lo deja hacer esto, solo lo estará usando y descartando cuando le convenga, y en este caso, eso fue exactamente lo que le hicieron, por lo que Jill decide incumplir su palabra, y dice que esta vez se tomará en serio el matrimonio con él, y promete hacerlo feliz. Y al escuchar su nueva confesión, Rave decide volver a creer en su palabra. Sin embargo, Jill le pide que su matrimonio quede solo en el papel por ahora, ya que ella aún es demasiado joven para esas cosas. Y Rave, a su vez, acepta su petición sin siquiera pensarlo, y demuestra que está feliz de tener una esposa aunque sea solo en el papel. Ante esto, de repente la abraza, pero pronto se disculpa por ello, y dice que estaba tan feliz que terminó actuando sin siquiera pensarlo. Además, Rave deja en claro que no entiende nada sobre el amor o el romance, pero promete que al menos siempre será honesto con ella. En cuanto a la mascota de Rave, bendice a Jill con su magia, y poco después, aparece un anillo en el dedo de la niña. Luego, Rave explica que es el anillo de la reina dragón, y simboliza la bendición que recibió del dios dragón, quien ahora la reconoce oficialmente como la esposa del emperador. Y como ese es un anillo diferente, Rave dice que no necesita tener miedo de perderlo, ya que eso no sucederá tan fácilmente. Y habiendo acordado eso, Rave dice que se presentarán ante todos como comprometidos hasta la ceremonia nupcial. Después de todo, ahora que ella tiene ese anillo, él tiene el deber de protegerla hasta el final. Pero en medio de la conversación, son atacados por una tripulación marina enemiga, en la cual, Rave le pide al dragón que lleve a Jill al puerto de inmediato, pero ella a su vez se niega a huir, y está dispuesta a quedarse allí para proteger al emperador. Dicho esto, Jill resuelve todo el problema por sí sola, y afirma que tiene todas las razones del mundo para proteger al emperador, ya que él priorizó salvarla a ella sobre sí mismo. Y mientras tanto, su barco finalmente llega a tierra firme, y entonces, Jill explica toda la situación a los primeros dos chicos que ve cerca, y les pide que lleven a su majestad a cuidar de sus heridas. Y al ver todo su compromiso por salvar al emperador, el dragón le agradece por cuidarlo. Sin embargo, Jill deja en claro que lo salvó por voluntad propia, y no por obligación. Durante la conversación, el dragón le pide a la chica que hable más bajo al dirigirse a él, ya que si sigue hablando fuerte, la gente a su alrededor pensará que está loca. Después de todo, nadie excepto ella y Rave es capaz de verlo. Entonces, ella continúa su camino y se encuentra con el símbolo de Veilburg, y pronto comienza a recordar algunas cosas que sucedieron en el pasado que involucran ese nombre. Y de repente, una chica aparece allí preguntando desesperadamente por el emperador, y además, parece haber quedado algo conmocionada cuando descubre que el emperador había traído a una chica de Kratos. Entonces, el dragón mágico le presenta a Sphere a Jill, y le dice que esta muchacha será su rival en el amor. Después de todo, ella es candidata a casarse con el emperador, y además, la muchacha es hija de un importante señor de la región, el marqués de Veil, por lo tanto, esto le da cierta prioridad en la línea. Entonces, Sphere se dirige a Jill, y al ver que ella es la pequeña niña que trajo el emperador, Sphere se queda sin palabras, y comienza a ver a Rave con otros ojos. Pero a pesar de que está decepcionado de él, Sphere promete que no perderá ante Jill. Y después de eso, Jill sigue su camino hacia otro lugar, y entonces, comienza a recordar el caso del asesinato y suicidio de Veilburg, y además, a Jill le viene a la mente ese día del banquete en celebración del regreso del emperador de su viaje a Kratos, porque ese día, ocurrió una tragedia. En este caso, la hija del marqués de Veil, Sphere, fue rechazada como novia por el emperador Hades. Y en represalia por esto, Sphere asesinó a todas las demás candidatas a novia, para luego prender fuego al castillo y acabar con su propia vida. Y aunque Jill vio que esto sucediera en el futuro, todavía no puede imaginar a la chica haciendo algo tan loco. Y además, Jill cree que los cambios que ha hecho en la historia hasta ahora cambiarán el rumbo que tomarán las cosas. Por lo que muchas cosas serán diferentes de ahora en adelante, pero si todo sucede como sucedió en el futuro, Jill afirma que habrá una gran guerra civil, y que como consecuencia, esto conducirá a una guerra contra Kratos, y así, muchos de sus subordinados y la familia que tanto ama serán asesinados debido a la violencia de la guerra. Y en medio de sus pensamientos, es interrumpida por Rave, quien se dirige al lugar para ver cómo está. Ante esto, Jill cambia el foco del tema al emperador, pues es de él de quien deben preocuparse. Y entonces, Rave le informa de la mejoría en la salud del emperador, quien acaba de despertar hace poco tiempo. Ante esto, Rave recuerda cuando despertó, el emperador volvió a preguntar por Jill, para asegurarse si realmente estaba casado con ella o si solo estaba soñando. Y de pronto, Rave aparece allí con unos croissants preparados para Jill. Y después de comer su desayuno, le pregunta qué estaba haciendo afuera antes de entrar a la habitación. Después de todo, Jill lo escuchó pelear con el guardia por aparentemente haber huido del castillo. En esto, Rave dice que hizo eso para poder ir a verla, pero en el camino, terminaron sucediendo algunos imprevistos,
y además, dice que ella ya debería haber sido llevada al castillo. Después de todo, el propio Rabe le había pedido al marqués de Vale que enviara una escolta para Jill a la capital imperial, y al ver que el marqués fue en contra de la petición del emperador, Jill deduce que puede estar tratando de rebelarse. Y en cuanto a la mascota de Rabe, él cree que pudo haber sido Vale quien atacó su barco en ese momento, y al escuchar esto, Rabe dice que el marqués sería muy valiente al tenerlo como su enemigo, y cuando recordó su maldición, Jill decidió ser más directa y le preguntó si realmente estaba maldito como cuentan las historias. Le explicó que era uno de los últimos en tener derecho a suceder al trono, y como su madre era una concubina, era necesario decidir entre él y su hermano mayor para ver quién se quedaría en la capital imperial, y debido a eso, lo enviaron a la frontera, y luego lo descartaron en silencio. Después de todo, como era el único capaz de ver a Rabe, su madre siempre lo encontró aterrador por eso, y dijo que había dado a luz a un monstruo. Y además de eso, cuando Rabe tenía 11 años, muchas otras cosas extrañas comenzaron a suceder. En este caso, el príncipe heredero y un hermano de otra madre de Rabe, enfermaron y murieron repentinamente, y debido a eso, el siguiente heredero necesitaba ser elegido más rápidamente. Sin embargo, él también murió, al igual que el anterior. En esto, siguieron tratando de elegir al próximo príncipe heredero, pero siempre terminaban muriendo eventualmente, uno tras otro. Y después de eso, cada año en el cumpleaños de Rabe, el heredero de la época siempre moría, y entonces, todos se dieron cuenta de que había algo que quería que Rabe fuera el emperador. Sin embargo, él juró en ese momento que era inocente y que no tenía nada que ver con ninguna de estas muertes. Sin embargo, el único que lo apoyó fue su hermano mayor, el príncipe Visel, pero como era un príncipe sin importancia, no tenía poder para hacer nada por Rabe. Y además, con esas 5 extrañas muertes a lo largo de esos 5 años, ya no era posible decir que todo esto fuera solo una gran coincidencia. Y entonces, el padre de Rabe le ordenó regresar al reino, y lo nombró príncipe heredero. Pero poco después, el padre y la madre de Rabe desaparecieron del castillo el día de su coronación, como una forma de mostrar su descontento con la situación. Y desde entonces, se le conoce como el emperador maldito. Sin embargo, tranquiliza a Jill, diciendo que el príncipe Visel ya ha persuadido a todos los que lo rodean para que apoyen a Rabe, por lo que la situación ya está bajo control entre él y el pueblo. Pero al escuchar esto, Jill recuerda que el príncipe Visel también es la misma persona que filtra información a Kratos en el futuro, lo que lo convierte en una persona poco confiable. En esto, ella le pregunta si no cree que es absurda la forma en que es tratado por su familia y nación. Sin embargo, Rabe demuestra que ha aceptado esa situación. Después de todo, él nació para ser el emperador que protege a todos, sin importar cómo sea tratado. Pero en medio de su discurso, deja escapar que algo sucederá en 3 años, pero rápidamente lo encubre. Jill decide ayudarlo a reunir información más importante que pueda usarse para evitar conflictos innecesarios, pero Rabe dice que esto podría ser peligroso para ella. Pero Jill le recuerda que ella es su esposa, por lo que también debe actuar cuando él esté en problemas. Al día siguiente, Sphere va a la iglesia para hablar con el sacerdote, y durante la conversación, muestra que está insatisfecha con la forma en que su padre, Vale, está tratando al emperador Rabe. Sin embargo, el sacerdote le explica que su padre simplemente está muy preocupado por ella. Sin embargo, Sphere sigue angustiada por su posible compromiso con el emperador. Después de todo, él mismo ya había dicho que no quiere ninguna novia mayor de 14 años. Y mientras tanto, Jill escucha toda la conversación afuera, hasta que de repente, un grupo de soldados ingresa a la iglesia y comienza a atacar a Sphere. En esto, Jill se mantiene para sí misma, ya que recuerda que solo está allí para recopilar información, pero al escuchar los gritos de la niña, Jill termina por ceder y se dirige a la iglesia. Y mientras tanto, Rabe es informado sobre la invasión del puerto por fuerzas externas, y además, Vale informa sobre el secuestro de su hija, y dice que enviará toda la ayuda necesaria al lugar. En cuanto a Jill, Vale desprecia a la chica, diciendo que es una espía que terminó tomando el puerto debido a sus acciones imprudentes. Ante esto, Vale le pide a Rabe que retire todas las fuerzas del norte de la ciudad tan pronto como el conflicto se calme, y al notar la estrategia de Vale, Rabe le hace el juego, diciendo que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con los criminales que tomaron el puerto. Sin embargo, Rabe deja en claro que si Jill es inocente en este caso, Vale pagará adecuadamente por su falsa acusación. Mientras tanto, Jill y Sphere son capturadas y arrojadas a una celda. Sphere es engañada por el disfraz de Jill, creyendo que en realidad es un chico, y dice que seguramente el emperador Hades las rescatará lo antes posible. En cuanto a Jill, aprovecha ese momento para preguntar más sobre lo que hacía Sphere allí hablando con el sacerdote. En esto, explica que solo estaba recibiendo consejos sobre el emperador Hades. Y al hablar más sobre él, Sphere dice que tiene una deuda con el emperador, pues después de ser completamente abandonada por todos a su alrededor, recibió una carta del emperador Hades, pidiendo verla. Y durante la reunión, antes de que él partiera hacia Kratos, ella reunió valor y se declaró ante él. Sin embargo, Rabe terminó rechazándola, porque tenía más de 14 años. Y al escuchar toda su historia, Jill
siente compasión y quiere ayudarla, sin embargo, incluso si logran escapar, Jill seguirá siendo responsable del secuestro de Sphere. En esto, se da cuenta de que la única salida será exponer el plan del marqués al público. Y de repente, dos de los antiguos subordinados de Jill aparecen allí. En esto, Jill comienza a llorar y recuerda su futuro, donde pierde a muchas personas que ama, por lo tanto, promete que esta vez hará todo lo posible para mantenerlos con vida. Y al ver a esos dos discutiendo, Jill les pide que se detengan. Sin embargo, los dos adultos siguen actuando como si fueran los niños que estaban allí, y persisten en la pelea. Entonces, Jill rompe sus esposas sola, y se dirige nuevamente a los dos adultos, pidiéndoles que dejen de discutir frente a Esfera. Después de todo, esto está asustando a la niña. Y una vez resuelto eso, Jill también les quita las esposas a los demás. Luego, le preguntan quién es. Sin embargo, ella se queda concentrada solo en la situación en sí, dejando de lado cualquier tema sobre su persona. Dicho esto, Jill les pide que se concentren más en compartir toda la información que saben sobre la situación en la que se encuentran, ya que esto les ayudará a tener un mejor rumbo de ahora en adelante. En este se habla de los bandidos que se infiltraron disfrazados de soldados de las fuerzas del norte, y a raíz de eso lograron cerrar la puerta y aislaron el puerto del resto de la ciudad, y aparte también lograron para tomar como rehén a la hija del marqués, y ahora están ocupando el muelle. Y al escuchar todo esto, Esfera informa que esta conmoción aparentemente fue causada por Jill, la chica que el emperador trajo allí, y cuando se le preguntó quién dijo eso, Sphere recuerda que escuchó ese rumor de los bandidos hace un momento. Al tener esta información, Camila comienza a comprender mejor lo que está pasando allí. En este caso, para contener ese motín, el marqués de Vale utilizará su ejército personal, y en cuanto ponga fin a ese problema que involucra a los bandidos, lo hará. Confirma que las fuerzas del norte no tienen valor y luego encontrará una manera de sacarlas de Veilbourg. Y si efectivamente los bandidos están bajo el mando de Jill, esto también será usado como arma para empañar aún más la imagen del emperador, ya que él fue quien la trajo a ese reino. Y si sucediera algo más grave, como la muerte de la hija del marqués, esto le daría el visto bueno para hacer exactamente lo que quisiera, pues tendría toda la razón. Y al escuchar esto, sé que se da cuenta de que su hija está siendo utilizada como un mero sacrificio para que él pueda lograr sus objetivos. Y en cuanto a Camila, recuerda que Jill en realidad no estaba en la habitación a la que estaba confinada. Dicho esto, le pide al vigilante de la habitación que confirme esta historia. Y el vigilante, a su vez, se presenta como vigía. Sí, así se llama el vigilante, muy creativo. Luego dice que perdió de vista a la niña en un momento, y además, comenzó a buscarla desde el momento en que desapareció. Y al enterarse de que están detrás de la niña, sé que comienza a encontrar extraña la historia, y deduce que Jill no está a cargo, como dicen los rumores. En este, Camila sugiere que todo está siendo planeado por el marqués de Vale, ya que él es el último que queda en sospechar. Y aunque los plebeyos como ellos aún no están en su punto de mira, Camila cree que pronto también lo serán. Y luego, sé que señala que tendrán que huir del imperio tan pronto como llegue el ejército del marqués de Vale. Después de todo, contarle al emperador lo que está sucediendo será inútil, ya que son simples plebeyos. Como resultado, Esfera decide asumir esta responsabilidad por sí misma, por lo que les pide a todos que huyan y la dejen en paz, porque de esa manera necesitarán su testimonio sobre si la pequeña espía apareció allí o no, y de esta manera podrá decirle toda la verdad al emperador, resolviendo la situación de una vez por todas. Después de todo, Esfera cree que el emperador la entenderá si le explica toda la situación correctamente, y además, ella garantiza que no dejará que la culpa recaiga sobre ellos. Y mientras tanto, Jill recuerda la motivación que llevó a Camila y sé que a Kratos en aquel entonces, y aunque esta vez puede haber algunos detalles diferentes, al final, Esfera terminaría muriendo por salvarlos, por lo que Jill se opone a la decisión de la chica. Habla a solas con el emperador, y luego ella le revela su verdadera identidad. En este caso, ella es la chica que está siendo nombrada espía. Y al igual que ellos, Jill también terminó atrapada en una trampa. Sin embargo, el enemigo aún no se da cuenta de que ella está allí, y aprovechando esto, Jill afirma que podrán rescatar a los soldados atrapados de la Fuerza del Norte y retomar el puerto que tomaron los criminales. Y al escuchar esto, Camila señala que esta es la mejor manera de hacer que las Fuerzas del Norte limpien su nombre y, en última instancia, Jill podrá demostrar que no es una espía, como todos piensan. Y en cuanto a Seke, él también es partidario de esta estrategia. Al fin y al cabo, esto significará que el marqués tampoco saldrá ileso de sus acciones. Y habiendo explicado todo el plan, Jill recurre a Esfera y le explica que ella es el pilar de esa misión, por lo que si termina muerta durante el proceso, perderán. Dicho esto, ella se pone a disposición para protegerla durante la misión, y le pide a Esfera que acuse a su propio padre. Al fin y al cabo, si no lo hace, los hombres del marqués también la matarán en algún momento. Y al tomar este control de la realidad tan directamente, Sphere pide confirmar una cosa antes de dar su respuesta. En este caso, quiere saber por qué la chica está
está interesada en ayudarla. Después de todo, ella es la rival en el amor de Jill, lo cual sin duda haría que cualquiera quisiera deshacerse de ella, algo que Jill no está haciendo. Y al escuchar esto, Jill confiesa que no tiene ningún interés en involucrarse románticamente con el emperador. Después de todo, solo son pareja en el papel, debido a algunas circunstancias. Y lo que es más, Jill deja claro que el emperador no sentiría nada por una niña como ella. Y al escuchar esto, Sphere se da cuenta de que el emperador está con ella por alguna otra razón más importante, y como el matrimonio es solo en el papel, Sphere se preocupa de que Jill termine traicionándolo de alguna manera. Pero aunque un matrimonio falso podría dar esta mala impresión, Jill le asegura que ambos tienen razones plausibles para ser pareja, por lo que calma a Esfera, diciéndole que no necesita preocuparse por eso, y es más, Jill afirma que ella prometió hacerlo feliz. Y mientras tanto, Rave piensa para sí mismo y se da cuenta de que terminará necesitando gobernar a la gente basándose en el miedo. Y al escuchar esto, el dragón le recuerda que Jill definitivamente estará en contra de sus acciones dictatoriales. En esto, Rave dice que en relación con ella, su única preocupación es la seguridad de la niña, por lo tanto, actuará de inmediato, si es necesario. Y luego, la mascota le pregunta si tiene intención de hacer algo más por ahora. Y Rave responde que no. Después de todo, la voluntad del marqués de Vale es exactamente esa, que la situación empeore, porque de esa manera podría iniciar una matanza desenfrenada. Por lo tanto, Rave decide acabar con el marqués, para utilizarlo como ejemplo y lograr tomar el control total de Veilbourg. Allí, el dragón le recuerda acerca de Esfera y le pregunta qué piensa hacer al respecto. Ante esto, Rave dice que todo habrá terminado para ella. Después de todo, con el padre de la niña muerto, la familia Veilbourg quedará totalmente olvidada y destruida, y pensando un poco más en ello, Rave nota que Esfera será mucho más feliz si ella muere ahora. Y mientras tanto, Sphere decide poner su confianza en Jill, y se pone a disposición para acusar a su padre, en lo cual, Jill continúa con el plan, y dice que primero necesitarán liberar a los soldados de las fuerzas del norte para usar su fuerza. Pero al escuchar esto, Seke explica que muchos de estos soldados están heridos, por lo tanto, no pueden esperar a que se unan a la pelea, pero aún así, Jill destruye el muro frente a ella y se apresura a ir a rescatar a los soldados. Luego, aparece destrozando la ventana de la iglesia donde están atrapados los soldados, y eso basta para que los enemigos cuenten ovejas. Y al terminarlos todos, Jill se para frente a los soldados rehenes, y les explica que ese ataque fue planeado y ejecutado por el marqués de Vale, pues su objetivo era destruir las fuerzas del sur y destruir el apoyo al emperador. Y como parte de su plan maquiavélico, ella fue acusada injustamente de ser una espía, y en cuanto a Esfera, fue tratada como un simple peón a ser sacrificado, todo por el bien del plan del marqués. Dicho todo esto, Jill se enoja, y afirma que tan despreciable brutalidad nunca será perdonada, por lo tanto, pide a los soldados sanos que se pongan de pie y levanten una barricada contra los enemigos. Y en cuanto a los soldados heridos, Jill les pide que no lo hagan. Sentirse avergonzados de su condición, al fin y al cabo, esas heridas son las marcas de su honor, por lo tanto, no deben sentirse mal por ello. Y al escuchar estas palabras de valentía de la niña, los soldados vuelven a animarse, y depositan su confianza completamente en ella, llamándola Capitán Jill. Y mientras tanto, Rave es informada por el dragón de las hazañas de su esposa, quien además de escapar de la trampa con sus propias fuerzas, ahora está luchando contra los enemigos que le hicieron esto. Y al escuchar esto, Rave se muestra incrédula y pide más información sobre lo que está pasando. Allí, el dragón explica que la esfera está siendo protegida en la iglesia y que las fuerzas del norte están manteniendo a raya al enemigo a instancias de Jill, que pretende retomar el puerto. Y es más, el dragón le informa que los soldados del norte están pensando que Rave fue el responsable de enviar a esa chica a salvarlos. Y cuando termina de escuchar todo lo que Jill pretende hacer, Rave le pregunta al dragón qué hizo al respecto, y él, a su vez, dice que no hizo absolutamente nada y solo vio todo el programa mientras la apoyaba, hasta que al final, ella le ordenó que regresara con el emperador, y él así lo hizo. Allí, Rave pregunta sobre el daño que puede estar recibiendo la ciudad por esta batalla. Sin embargo, el dragón lo tranquiliza diciéndole que la batalla solo se concentra en la zona del puerto. Y al recordar los gastos que tendrán para reconstruir el lugar, Rave decide echarle todos los gastos al regazo del marqués de Vale y dejar con vida a su familia. De esta manera podrá olvidar esa idea de gobernar desde el miedo de la gente, evitando ser un emperador odiado y aterrador a los ojos del pueblo. Y en medio de la conversación, son interrumpidos por soldados, quienes van a Rave para decirle que están allí por orden del marqués de Vale para protegerlo. Por lo tanto, le piden al emperador que evacúe a un lugar seguro. Pero al escuchar esto, Rave explica que las fuerzas del norte están a punto de retomar el puerto, por lo tanto, señala que la estrategia de los soldados es alejarlo intencionalmente del lugar. Y mientras tanto, el líder del ejército enemigo va a la iglesia donde están confinados los soldados heridos, y les propone un trato. En este caso, pide a los soldados que le entreguen a la chica espía, y a cambio, él sal del puerto en paz. Pero si no aceptan ese acuerdo, el
líder ordenará a sus soldados quemar la iglesia. Entonces, Jill simplemente comienza a caminar hacia el enemigo, y al ver esto, Camila se preocupa por ella, e intenta detenerla. Sin embargo, Jill idea un plan con todos, y finge que será entregada al ejército enemigo, tal como ellos. Y en cuanto la ve, el líder ordena a sus soldados que la maten inmediatamente. Sin embargo, Jill actúa más rápido y toma como rehén al líder del ejército. Y además, deja claro que sus barcos ya han sido destruidos, por lo que de todos modos no podrán huir, quedando solo rendirse. Y mientras tanto, dentro de la iglesia, el sacerdote, corrompido por el ejército enemigo, saca un cuchillo a Esfera, pero pronto es detenido. Y al ver que todos sus planes se vieron ensombrecidos, el líder decide entregarse, pero les pide que al menos liberen a sus subordinados. Y en medio de toda esta confusión, revela que está trabajando a instancias del Marqués de Vale, y hablando de él mismo aparece allí, y llama a la chica espía la bruja de Kratos, en lo cual, Jill le informa que ya llegó tarde. Después de todo, los bandidos que tomaron el puerto ya fueron debidamente neutralizados. Pero al escuchar esto, el marqués dice que en realidad llegó en el momento indicado, pues para solucionar ese problema solo necesita acabar con todos. Dicho esto, les envía un dragón gigante, y luego, Jill les pide a todos que se escondan en la iglesia, y en medio del caos, Rabe aparece allí y rápidamente intercepta el ataque del dragón. Y al ver el peligro que corre su esposa, Hades se enoja brevemente, pero se siente aliviado al ver que la niña está bien, y luego, le pide su informe sobre el puerto, en el cual, Jill explica que la historia de la invasión del puerto fue solo un intento de engañarlos, y además, informa que ya liberó a los capturados de las fuerzas del norte, pero al escuchar esto, Vale le recuerda al emperador que esa niña es una espía, y además, afirma que todavía hay enemigos en el puerto, por lo tanto, Vale le pide al emperador que espere a salvo en el palacio. Dicho esto, propone que digan que Jill fue utilizada por el enemigo como espía, y Vale a su vez dice que está dispuesto a confirmar esta mentira a quien lo necesite, pero al verlo proponer algo tan cobarde, Jill se enoja con él, y en cuanto a Hades, jala de la camisa a uno de los soldados de las fuerzas del norte, y dice irónicamente que deben estar muy cansados del trabajo que están haciendo allí, y luego, Hades elogia el buen trabajo de Seke, Camila y Vigía, y en cuanto al soldado de las fuerzas del norte, Hades le ordena que reporte cualquier información que tenga sobre el líder de ese plan que estaban ejecutando. Ante esto, toda la fuerza del norte inclina la cabeza en señal de respeto ante el emperador, y entonces el soldado que va en cabeza se presenta como Hugo, y se pone a disposición para hacer lo que Hades le ordene. Dicho esto, comienza el informe diciendo que el marqués de Vale es el responsable de todo ese plan, y al oír esto, Hades afirma que esa información ya es más que suficiente, momento en el que Vale intenta resistirse, pero Hades lo aplasta contra el suelo como a un insecto, y dice que prácticamente es un hombre muerto, por lo tanto, ni siquiera debería seguir hablando, y al ser tratado de esa manera tan repugnante, Vale se irrita aún más, y afirma que un marqués no debería recibir ese tipo de trato humillante. Sin embargo, Hades le recuerda que ya había dicho que si su esposa era inocente, Vale pagaría por ello de la manera más adecuada posible. Dicho esto, Hades se pregunta cómo ejecutará al marqués, y luego, hace un recuento de todas las crueldades del hombre, y le recuerda que Vale estaba planeando causar la muerte de su propia hija, solo para usarlo en contra del emperador. En esto, Hades toma este hecho en consideración al elegir la ejecución del hombre, pero simplemente no puede imaginar qué tipo de castigo merece a alguien de ese calibre. Y luego, Hades habla de su otra hija y su esposa, y tan pronto como Hades las menciona, la expresión de Vale cambia por completo, mostrando que todavía tiene algunos sentimientos por al menos estos dos. Ante esto, Hades decide comenzar la ejecución por ellos y le explica a Vale que todo esto está sucediendo debido a su propia incompetencia. Y luego, Vale decide colaborar con Hades, para evitar que mate a su familia. Y al escuchar que está dispuesto a colaborar, Hades se relaja más. Después de todo, realmente no planeaba lastimar a personas al azar. Y dicho esto, Hades le ordena al tipo que le entregue a Vale Burg, porque solo así Vale podrá salir con vida de esa situación. Ante esto, Sphere sigue sin entender exactamente qué está pasando, y entonces, Jill le explica que si Vale admite sus crímenes y entrega a Vale Burg, se le puede perdonar la vida. Sin embargo, Vale empieza a reír, burlándose de la supuesta compasión de Hades. En esto, comenta algunos de los trucos sucios del emperador, como la vez que Hades llevó a su propia madre al suicidio, y además, menciona la maldición del trono, en la que cualquiera que se hiciera con el reino que no fuera Hades acabaría muriendo, y para Vale, estas muertes pueden ser arrojadas al regazo de Hades con facilidad. Y en cuanto a él, Vale afirma que solo estaba protegiendo sus tierras del emperador maldito. Después de todo, ningún ciudadano de esa nación realmente quiere tenerlo como emperador, y Vale dice que el odio y la desaprobación de la población hacia él es tan grande, que todos incluso lo quieren muerto. Y al escuchar todas estas duras palabras dirigidas a su esposo, Jill intenta intervenir para defenderlo. Sin embargo,
embargo, Addis la interrumpe y le dice a Bail que independientemente de la opinión de los ciudadanos, él sigue siendo el emperador, y este es un hecho que no cambiará. Dicho esto, Addis ordena a sus hombres que tomen Bail, de ahí y extraen toda la información que puedan de Sphere. Sin embargo, Addis ordena que la muchacha sea tratada con la mayor cortesía posible, y al regresar a casa, Jill busca su habitación a oscuras. En eso, la mascota dragón se percata de la muchacha perdida, y le señala la dirección de su habitación, y Jill a su vez, nota que el lugar está completamente vacío, pues hasta hace poco, ese castillo pertenecía al marqués Bail. Por lo tanto, los sirvientes del palacio aún tienen miedo de hablar, debido a los recientes acontecimientos que involucran a Bail. Y al comentar el esfuerzo que Addis ha estado haciendo últimamente, Jill afirma que está exagerando un poco. Sin embargo, el dragón le explica que aunque sea un poco tonto, Addis sigue siendo el emperador, por lo que es natural que no quiera parecer ingenuo o débil. Sin embargo, Jill sigue sintiéndose mal al ver que Addis intenta hacerse el duro incluso cuando se siente ofendido, como sucedió ese mismo día anterior. Ante esto, el dragón le pregunta por qué está preocupada por esto, y Jill dice que si el emperador sigue actuando con indiferencia ante los insultos, esto podría terminar haciéndolo convertirse en una persona sin sentimientos, tratándose a sí mismo y a los demás a su alrededor con indiferencia. Y al escuchar esto, Rave se da cuenta que tiene razón. Después de todo, Addis realmente tenía poco contacto social, lo que hizo que su noción de relaciones interpersonales se viera algo perjudicada. Sin embargo, Addis cree que si logra resolver el problema de su maldición, la gente automáticamente comenzará a tratarlo mejor, sobre todo porque, para Rave, Addis no tiene muchas opciones y no tiene la culpa de lo que le pasó. En este caso, la culpa sigue siendo únicamente de la maldición. Rave entonces afirma que si el emperador pierde la esperanza en sí mismo, significará el fin, y precisamente por pensar en esta hipótesis, Rave dice que convenció a Addis de no rendirse. Y al escuchar esto, Jill agradece al dragón por ayudarlo, pues Addis solo es el emperador que es, gracias a la ayuda de Rave. Dicho esto, Jill se embarca en una nueva misión, que consistirá en acostumbrar a Addis a otras personas, y por ello, le sugiere que intente ser un emperador más lindo. Pero a mitad de camino, Rave simplemente la arroja a una habitación donde está Rave, y le dice a la chica que haga lo mejor que pueda. Sin embargo, Jill comienza a tensarse cuando escucha que el emperador también está en la habitación. Ante esto, Rave le recuerda que ahora los dos son una pareja, por lo que es natural y más seguro para ellos estar juntos. Sin embargo, tan pronto como entra a la habitación, Jill se encuentra con el emperador borracho y tirado como un moribundo en la cama. En esto, Jill y Rave lo cuidan, poniéndolo a descansar y llevándole comida saludable. Pero cuando la ve toda torpe tratando de pelar la manzana, Addis la pone en su regazo y le enseña a Jill cómo pelar la manzana correctamente. Y mientras le sirve la manzana en la boca, Jill nota que se parece a su hermano menor, y hablando de su familia, recuerda que nunca más ha vuelto a contactar con ellos, lo que a su vez, debe estar haciéndoles pensar que fue secuestrada por un hombre fuerte que no la deja escapar. Dicho esto, Jill cambia de tema y agradece a Addis por lo que hizo con respecto al marqués de Bail y los otros bandidos. Después de todo, si hubiera querido, Addis podría haberlos ejecutado allí mismo. En esto, le recuerda que a ella no le gusta que la gobiernen por el miedo y la muerte, por lo que solo está siguiendo lo que a ella le gustaría que se siguiera. Sin embargo, Jill también le recuerda que fue precisamente por seguir esto que terminó escuchando esos insultos de Bail, y dicho esto, Jill afirma que ya sea que esté maldito o no, ella quiere que siga viviendo feliz, por lo que le pide a Addis que se defienda cuando se siente ofendido por personas malvadas como Bail. Y al escuchar esto, Addis comienza a emocionarse, pensando que ella se preocupa por él porque lo ama mucho. Sin embargo, Jill vuelve a romperle el ánimo, diciendo que esa preocupación es la misma que tendría por sus hermanos menores. Y después de que él se vuelve a la cama, Jill decide acompañarlo, sirviéndole de calentón. En esto, Addis la abraza y le dice que no la perdonará por tratar a su marido como a su hermano pequeño. Y además, dice que revelará todo sobre ella, si Jill no intenta enamorarse de él. Pero en medio de la conversación, la chica termina quedándose dormida. Y al día siguiente, le sirve una merienda, en la que Jill sonríe, diciendo que la merienda está muy buena. Y en cuanto la ve sonreírle, Addis activa nuevamente su modo ganado, creyendo que ella está enamorada de él solo por eso. Sin embargo, Jill lo vuelve a reprender, y le pregunta cuántas veces necesitarán hablar de este tema. Ante esto, Addis dice que seguirá molestándola hasta que Jill diga que está enamorada de él. Y en medio de esa conversación incómoda entre ambos, son interrumpidos por Seke y Camila, quienes van al lugar para llevar a Jill a estudiar. Ante esto, Addis comienza a ponerse triste de solo pensar en estar solo, y entonces, logra engañar fácilmente a los dos, ofreciéndoles algunas de sus galletas. En este punto, Jill comienza a gritarle a Seke y Camila, pidiéndoles que no se dejen engañar de esta manera, pero ellos le recuerdan que ella misma les había pedido que trataran al emperador de manera más formal. Dicho esto, comienzan a burlarse del emperador y de Jill, preguntando si los dos se aman. En este punto, Addis se avergüenza y comienza a actuar
actuar de manera bipolar, negando que ama a la chica, a pesar de que había dicho que la amaba hace poco tiempo. Tras salir del lugar, Jill les dice a las dos que dejen de burlarse de ella y del emperador, pero ellas le sugieren que tampoco le dé cuerda al emperador, yendo a comer con él en cuanto Addis la llame. Y aunque le están dando una lección moral, Camila afirma que están de su lado, y dice que Jill solo debería tener cuidado con estas técnicas baratas que usa el emperador para cortejarla, en lo cual, Jill explica que esta es la primera vez que un hombre la corteja, y debido a eso, ella aún no sabe cómo lidiar con esta situación. Sin embargo, Jill deja en claro que no involucrará el amor en su relación con Addis, ya que esto le impediría aconsejarlo cuando esté yendo por el camino equivocado. Y al escuchar esto, sé que le sugiere que no debe intentar apresurarse en tomar decisiones, después de todo, ella todavía es una niña. Sin embargo, Jill recuerda que esta misma negligencia en su otra vida resultó en la muerte de Seke y Camilla, por lo que está dispuesta a no volver a cometer el mismo error. La maldición de Addis, Jill comienza a hacer varias preguntas al respecto, y luego, Seke le informa que según Elda, la maldición viene de la diosa Kratos. Y al escuchar esto, Jill se asusta, y cuenta la versión de esta misma leyenda en su nación. En este caso, en Kratos se dice que la diosa y el dios dragón no estaban de acuerdo en cómo tratar con los humanos, y debido a esto, se generó una guerra y el continente se dividió en dos naciones, llamadas Kratos y Rabe. Y debido a este conflicto entre dioses, la bendición de la tierra se convirtió en una maldición, y durante mucho tiempo, nada creció en el suelo de Rabe. Hasta que de repente, el emperador dragón encontró una poderosa novia de Mana para ser la reina dragón, construyó una barrera mágica en las cimas de las montañas Rakia y logró proteger a Rabe de la maldición de la diosa. Y según la leyenda, la barrera de esa época está en el mismo lugar donde hoy están las fronteras que separan a las naciones. Y en medio de la conversación, Sphere va a Jill para entregarle una carta urgentemente, donde Geralder Kratos dice que la conseguirá. Y justo después, Addis aparece detrás de ella, y dice que aceptará el desafío del tipo. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.